Vamos a ver la segunda clase de los ejercicios del tema equilibrio químico. Ejercicio 11. Las presiones de equilibrio del sistema sulfato de calcio dihidratado sólido para dar sulfato de calcio sólido y agua gas y las del agua pura en un cierto intervalo de temperatura son las siguientes. Nos dan una tabla de diferentes temperaturas, de las presiones de equilibrio de los hidratos y de la presión de vapor del agua líquida. La parte A. En un recipiente cerrado y evacuado a 65 grados se coloca sulfato de calcio dihidratado sólido y agua líquida. Lo que nos piden es explicar qué va a pasar con el sistema, cuáles van a ser las fases presentes una vez que se establezca el equilibrio. En la parte B nos dice, en un recipiente cerrado se introduce el hidrato y otro recipiente con agua líquida. Calcular el delta G de la reacción del hidrato a 55 grados y predecir el estado final del sistema en el equilibrio. Bueno, vamos a resolver la parte A. Vamos a estar trabajando a una temperatura de 65 grados y un recipiente que se encuentra inicialmente evacuado. En ese recipiente colocamos el sulfato de calcio dihidratado sólido y ¿qué es lo que va a suceder? Como el recipiente está evacuado, este dihidrato va a comenzar a deshidratarse para generar sulfato de calcio anhidro y agua gas. ¿Hasta cuándo se va a deshidratar? Hasta que se alcance la presión de equilibrio, en este caso 204 milímetros de mercurio. Cuando el agua en ese recipiente alcance esa presión, el sistema habrá alcanzado el equilibrio. ¿Cuál es el problema? Nosotros también en este recipiente colocamos agua líquida. El agua líquida también se va a vaporizar para alcanzar el equilibrio de fases agua líquida-agua gas cuando la presión en este caso alcance los 188 milímetros de mercurio. Lo que tenemos es que en este sistema se están dando estos dos procesos en forma simultánea, la deshidratación del sulfato de calcio y la vaporización del agua líquida. Ambos procesos generan como gas agua. El tema es como la presión de equilibrio de estos dos procesos es diferente, no se pueden dar simultáneamente que se alcancen los dos equilibrios. ¿Sí? En el estado final, la presión del agua va a ser una única y por lo tanto tenemos que definir cuál de los dos equilibrios se puede llegar a establecer. Bien, ¿cómo sería entonces la situación? Nosotros partimos de que tenemos el recipiente evacuado, entonces tenemos una presión de agua de 0 milímetros de mercurio y después tenemos la presión de 188 milímetros de mercurio que correspondería al equilibrio de fases y la presión de 204 milímetros de mercurio que corresponde a la presión de equilibrio del dihidrato. Entonces, se van a dar los dos procesos en forma simultánea. ¿Qué va a pasar cuando alcance la presión de 188 milímetros de mercurio? Para el equilibrio de fases, ¿sí? Se habrá alcanzado la presión de equilibrio y el sistema en ese momento ya no debería de generar más agua para aumentar la presión. ¿Cuál es el problema? El primer proceso, o sea, la deshidratación del sulfato de calcio, todavía no alcanzó la presión de equilibrio. Por lo tanto, la reacción 1 va a continuar desplazándose hacia la derecha para tratar de aumentar la presión hasta la presión de equilibrio, que son los 204 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que pasa? Este aumento en la presión de agua hace que el equilibrio 2 ahora se desplace hacia la izquierda tratando de disminuir esa presión y mantenerla en 188 milímetros de mercurio. Entonces, este proceso va a continuar dándose, o sea, la deshidratación del sulfato de calcio dihidratado y la condensación del agua gas a agua líquida. ¿Sí? Entonces, en el estado final, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos va a agotar el dihidrato y vamos a tener que la presión final va a ser 188 milímetros de mercurio, o sea que se establece el equilibrio agua líquida, agua gas, se me consume todo el dihidrato que lo voy a tener como sulfato de calcio anhidro. Se establece entonces el equilibrio de fases y la presión será de 188 milímetros de mercurio. La cuestión es si realmente esta presión será 188. Aquí hay una pequeña consideración que hay que ver que se nos genera sulfato de calcio, ¿sí? Y que tenemos agua líquida. ¿Qué pasaría si este sulfato de calcio se disuelve en el agua? Bueno, como ustedes recordarán del curso anterior, cuando nosotros tenemos un soluto que se disuelve en un solvente, ¿sí? La presión de equilibrio del solvente disminuye. Entonces podría haber una posibilidad es que en realidad la presión final sea un poquito menor a 188 milímetros de mercurio por la disolución del sulfato de calcio en el agua.
Bueno, este ejercicio podría llegar a generar una pregunta que es, ¿se pueden dar los dos equilibrios simultáneamente? Bien, para que se den los dos equilibrios simultáneamente, lo que tiene que pasar es que las presiones de equilibrio, tanto para la deshidratación del sulfato de calcio como para el equilibrio de fases, tienen que ser las mismas, ¿tá? A 65 grados, como ya vimos, eso es imposible. Sin embargo, si nosotros miramos la tabla de datos de temperaturas, podemos ver que a 60 grados, ¿sí?, la presión de equilibrio del dihidrato y la presión de vapor del agua son la misma, ¿sí?, valen 149 milímetros de mercurio. Entonces, en este caso de estudio, la única posibilidad de que se den los dos equilibrios en forma simultánea es que la temperatura sea 60 grados. En la parte B, lo que nos piden es calcular el delta G de la reacción del hidrato a 55 grados y predecir el estado final del sistema en el equilibrio. Como podemos ver, al cambiar la temperatura cambian las presiones y acá lo que sucede es que el equilibrio del dihidrato tiene una presión de equilibrio que ahora va a ser menor que la presión de vapor de agua del equilibrio de fases. Entonces vamos a ver cómo esto afecta, cuáles van a ser las fases presentes una vez que se establezca el equilibrio. Acá tenemos la ecuación para la reacción de deshidratación del sulfato de calcio, donde a 55 grados tenemos una presión de equilibrio de 109 milímetros de mercurio. Lo que nos piden es que calculemos el delta G cuando colocamos el dihidrato en un recipiente evacuado. ¿Cómo se define el delta G? Bueno, delta G va a ser igual a delta G0 más RT por el logaritmo de JP, y a su vez el delta G0 se define como menos RT logaritmo de K sub P. Nosotros podemos combinar estas dos ecuaciones y tenemos entonces que el delta G va a ser igual a RT por el logaritmo de JP sobre K sub P. ¿Cuál es la diferencia entre K sub P y JP? Para K sub P se utiliza la presión de equilibrio de las especies gaseosas. En nuestro caso, la única especie gaseosa es el agua-gas, ¿sí? Entonces la expresión de K sub P nos va a quedar la presión de agua de equilibrio elevado al cuadrado porque tiene un coeficiente estequiométrico 2. Sin embargo, para JP no se coloca la presión de equilibrio, sino que se coloca la presión en el momento que nosotros estamos analizando la situación. En nuestro caso, nuestra situación es que partimos de un recipiente evacuado, por lo tanto la presión del agua vale 0 y ese es el valor que tenemos que utilizar para el JP. Sin embargo, para calcular el K sub P, lo que vamos a utilizar es la presión de agua de equilibrio, que son 109 milímetros de mercurio. ¿Sí? Lo que podemos ver es que en nuestro caso el K sub P va a ser mayor que el JP. Y en particular, si hacemos la cuenta, nos quedaría que JP sobre K sub P vale 0, debido a que el JP vale 0. Como no existe el logaritmo de 0, ¿sí?, lo que sí sabemos es que cuando tiende a 0, el logaritmo tiende a menos infinito, lo que podemos concluir de esto es que el delta G va a tender a menos infinito, o sea que va a ser muy negativo, lo que quiere decir es que la reacción que estamos analizando es muy espontánea. ¿Sí? El criterio de espontaneidad es que si el delta G es menor que 0, el proceso que se va a dar es el que está planteado, o sea, en el sentido directo. Lo que tiene lógica porque si partimos del dihidrato en ausencia de agua-gas, la reacción va a evolucionar de forma de generar agua-gas para alcanzar el equilibrio. En la parte B de este ejercicio también nos piden que analicemos cuál sería el estado final del sistema, cuáles serían las fases presentes, en este caso cuando la temperatura es de 55 grados. Bien, tenemos las dos reacciones que se van a dar en forma simultánea, la deshidratación del sulfato de calcio y la vaporización del agua líquida. En este caso, la deshidratación tiene una presión de equilibrio de 109 milímetros de mercurio y la vaporización del agua tiene una presión de equilibrio de 118 milímetros de mercurio. Partimos de la situación donde tenemos el recipiente evacuado con una presión de 0 milímetros de mercurio y las dos presiones correspondientes a los dos procesos. Como se van a dar en forma simultánea, ¿sí?, los dos sistemas van a generar agua-gas. Cuando se alcance los 109 milímetros de mercurio, el equilibrio entre el sulfato de calcio dihidratado y el sulfato de calcio anhidro se habrá alcanzado. ¿Cuál es el problema? Que el equilibrio de fases se alcanza recién cuando la presión es de 118 milímetros de mercurio. Entonces la reacción 2 va a tratar de seguir generando agua-gas para alcanzar esta presión de equilibrio. Esto genera como consecuencia que la reacción 1 se desplace hacia la izquierda para tratar de consumir el agua generada por la vaporización, ¿sí?, para mantener la presión en 109 milímetros de mercurio.
¿Sí? Entonces, este es el proceso que se va a dar y lo que vamos a analizar son diferentes opciones o posibilidades y cuáles serían los estados finales en esa situación. Bien, entonces recordemos que tenemos agua líquida que va a estar pasando a agua gas para tratar de alcanzar los 118 milímetros de mercurio y el sulfato de anhidro reaccionando con agua gas para generar el dihidrohidrato para bajar la presión y mantenerla en 109 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Opción 1 es que se nos acabe el agua líquida, que no sea suficiente la cantidad de agua que nosotros tenemos para que se vaporice y alcance los 118 milímetros de mercurio. En ese caso tendríamos que la presión se mantendría en 109 debido a la reacción 1, ¿sí? Y las fases presentes serían sulfato de calcio dihidratado en equilibrio con sulfato de calcio anhidro y agua gas, ¿sí? Se nos acabaría el agua líquida. Por lo tanto, en este caso, el equilibrio que se estableció es el 1. Otra opción es que se nos acabe el sulfato de calcio. Entonces, vamos a tener agua líquida suficiente para alcanzar los 118 milímetros de mercurio, pero no la cantidad suficiente del anhidro como para consumir esa agua que se está generando. Entonces, en este caso, se alcanzaría el equilibrio 2 a una presión de 118 milímetros de mercurio y las fases presentes serían sulfato de calcio dihidratado, agua líquida y agua gas. Otra tercera opción es que se nos acabe el sulfato de calcio, ¿sí? Como vimos en la opción 2, pero que la cantidad de agua líquida no sea suficiente como para alcanzar los 118 milímetros de mercurio. Entonces, en este caso tendríamos que no se establece ninguno de los dos equilibrios, ¿sí? Sino que tendríamos una presión intermedia entre 109 y 118, donde tendríamos presente únicamente sulfato de calcio dihidratado y agua gas. Ejercicio 12. Se introduce yoduro de amonio sólido en una vasija evacuada y se calienta a 402,5 grados Celsius. Al principio solo se forma yoduro de hidrógeno y amoníaco y la presión queda constante por un cierto tiempo en 705 milímetros de mercurio. Sin embargo, el yoduro de hidrógeno se disocia gradualmente en yodo e hidrógeno, alcanzándose un grado de disociación del 21,5% a esa temperatura. Lo que nos piden es calcular la presión final de equilibrio sabiendo que el yoduro de amonio sólido está siempre presente en la vasija en esas condiciones. Y aquí nos presentan cuáles serían las reacciones involucradas en este ejercicio. Bueno, en el ejercicio lo que nos piden es calcular la presión total una vez que se establezca el equilibrio. Para eso nosotros necesitamos conocer cuál es la cantidad de cada una de las especies gaseosas presentes en el equilibrio. Lo que hacemos es planteamos el cuadro de equilibrio donde sabemos que agregamos una cierta cantidad de yoduro de amonio y no están presentes ninguna de las otras especies. El yoduro de amonio comienza a descomponerse, se descompone en X moles para generar X moles de amoníaco y X moles de yoduro de hidrógeno. En la letra nos dicen que inicialmente la presión se mantiene constante y que el yoduro de hidrógeno posteriormente comienza a descomponerse. Con esa información, nosotros podemos saber que la presión total para el equilibrio 1, que era de 705, va a corresponder a la suma de la presión del yoduro de hidrógeno y el amoníaco. Observando la estequiometría, podemos ver que la presión del yoduro de hidrógeno y la presión del amoníaco son iguales, por lo tanto, la presión de cada uno va a ser 705 dividido 2, o sea, 352,5 milímetros de mercurio. ¿Para qué podemos utilizar esta información? Para poder calcular la constante del equilibrio 1 que después vamos a necesitar para resolver el ejercicio. Si planteamos la constante de equilibrio para esta reacción, observamos que del lado de los productos tenemos dos especies gaseosas que son el yoduro de hidrógeno y el amoníaco, y del lado de los reactivos no tenemos ninguna especie gaseosa. La expresión de K sub P1 me quedaría entonces como la presión del yoduro de hidrógeno por la presión del amoníaco. Con el dato de presión que nosotros tenemos, transformándola en atmósferas, o sea, lo hacemos dividido 760, nos da que la K sub P1 sería 0,215. Y esta información la vamos a utilizar posteriormente para resolver el ejercicio. Lo que comenzamos a observar es que después de cierto tiempo el yoduro de hidrógeno se descompone para generar yodo e hidrógeno. Entonces, en el cuadro lo que vamos a ver es que teniendo en cuenta la estequiometría se consumen menos 2I de yoduro de hidrógeno y se generan I de yodo e I de hidrógeno.
Esta disminución en la concentración de yoduro de hidrógeno genera una desestabilización en el equilibrio 1 que va a tratar de compensarlo generando más cantidad de gas. Por lo tanto, vamos a ver que se consumen Z moles de yoduro de amonio y se forman Z moles de amoníaco y Z moles de yoduro de hidrógeno. Nosotros nos piden la presión total, que la podemos calcular con la ecuación del gas ideal, para lo que necesitamos los moles totales de las especies gaseosas. Esto lo obtenemos haciendo la suma de los moles de amoníaco, que son X más Z, los moles de yoduro de hidrógeno, que son X menos I menos 2I más Z, los moles de yodo, que son I, y los moles de hidrógeno, que son I. Ahí podemos hacer alguna simplificación y nos queda que los moles totales va a ser igual a 2 por X más Z. Sustituimos esto en la ecuación de la presión, que nos queda entonces que va a ser igual a 2 por X más Z por RT sobre B. Entonces tenemos un problema que tenemos dos incógnitas para poder resolver la presión total. Vamos a ver cómo hacemos para resolver este tema. Bueno, nos quedaba entonces que para calcular la presión total teníamos dos incógnitas que son X y Z. Hay una información extra que no hemos utilizado que nos da la letra, que es el grado de disociación del yoduro de hidrógeno. ¿Cómo lo definimos? Van a ser los moles de yoduro de hidrógeno que se disociaron, y como nosotros no tenemos inicialmente yoduro de hidrógeno, lo que vamos a considerar es la cantidad de yoduro de hidrógeno que se formó durante la descomposición del yoduro de amonio. Entonces, si miramos en el cuadro, podemos observar que la cantidad de yoduro de hidrógeno que se disoció corresponde a 2I y la cantidad de yoduro de hidrógeno que se formó corresponde a X más Z. Sustituimos esto en la expresión del grado de disociación y en la letra nos decía que este grado de disociación era 21,5%, o sea 0,215. De ahí nosotros podemos sacar una relación entre el X y la Z, que X más Z va a ser igual a 9,3I. Nos queda entonces una expresión de la presión total en función de I, la temperatura y el volumen. Una información adicional que podemos utilizar para resolver el ejercicio es el dato de la constante para la reacción 1 que ya calculamos anteriormente. Este valor nos había dado 0,215 y va a ser igual a los moles de yoduro de hidrógeno por los moles de amoníaco por RT sobre B elevado al cuadrado. El delta Nu nos da 2 porque tenemos 2 moles de especies gaseosas en los productos y no tenemos ningún mol de gas en los reactivos. Ahora lo que hacemos es fijarnos en el cuadro en esta nueva situación de equilibrio y sustituir los moles de yoduro de hidrógeno y los moles de amoníaco con los valores del cuadro. Así es que nos queda que P1 va a ser X más Z menos 2I por X más Z por RT sobre B al cuadrado. Tomando en cuenta la relación que habíamos encontrado anteriormente, donde el X más Z es igual a 9,3I, podemos sustituir en esa ecuación anterior y como observamos nos va a quedar una ecuación con incógnita y cuadrado. ¿Sí? Podemos de esta manera despejar el valor de I, que nos va a quedar igual a 0,0562 por RT sobre B a la menos 1. Lo que podemos hacer es combinar esta información del I con la expresión que nosotros teníamos anteriormente de la presión total. Entonces tenemos P total en función de I, tenemos un valor de I. Al combinarlas, lo que vemos es que se nos anulan el término RT sobre B, porque nosotros no teníamos datos de temperatura ni volumen, y nos queda al final que la presión total es 1,045 atmósferas. Ejercicio 14. En un recipiente evacuado a 450 grados Celsius se introducen 0,1 moles de hidrógeno y 0,2 moles de dióxido de carbono y tiene lugar la siguiente reacción. El hidrógeno reacciona con el dióxido de carbono para dar agua, gas y monóxido de carbono. En el equilibrio, la presión del sistema es 0,5 atmósferas. El análisis de dicha mezcla indica que es un 10% molar en agua. Una mezcla de óxido de cobalto y cobalto sólido se introduce luego en el sistema anterior, de modo que se establecen los siguientes equilibrios adicionales. El hidrógeno reacciona con el óxido de cobalto para dar agua, gas y cobalto sólido, y luego el monóxido de carbono reacciona con el óxido de cobalto para dar dióxido de carbono y cobalto sólido. El análisis de la nueva fase gaseosa en equilibrio indica que es 30% molar en agua y lo que nos piden es calcular las constantes de equilibrio a 450 grados para las tres reacciones indicadas. Lo que nos pide el ejercicio es que calculemos las constantes de equilibrio para las tres reacciones. Vamos a empezar calculando para la reacción entre el hidrógeno y el dióxido de carbono. Nosotros ya habíamos visto la expresión de K sub P en función de K sub N, la temperatura, el volumen y el delta Nu.
En nuestro caso, el delta nu va a valer 0 porque si observamos tenemos 2 moles gaseosos al lado de los productos y 2 moles gaseosos al lado de los reactivos, lo que nos da 2 menos 2 igual a 0. Entonces, para esta reacción, el K sub P1 va a ser igual al K sub N1. ¿Cómo nos quedaría entonces la expresión? K sub P1 va a ser los moles de agua por los moles de monóxido de carbono, que son los productos, dividido los moles de hidrógeno por los moles de dióxido de carbono, que son los reactivos. Entonces, vamos a ver qué información tenemos nosotros como para poder calcular esta K sub P1. Para poder calcular la constante de equilibrio, lo que vamos a necesitar son los moles de las diferentes especies una vez establecido el equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer es planteamos el cuadro de equilibrio con todas las especies participantes y sabemos que inicialmente tenemos 0,1 mol de hidrógeno y 0,2 moles de dióxido de carbono, no tenemos nada de agua ni de monóxido de carbono. En el equilibrio, observando la estequiometría, van a reaccionar X moles de hidrógeno con X moles de CO2 para dar X moles de agua y X moles de monóxido de carbono. Nos queda entonces como incógnita la X. Necesitamos alguna información adicional para poder resolver este ejercicio. Si nos fijamos en la letra, nos dicen que para esta situación, en el equilibrio, la fracción molar de agua va a ser 10%. ¿Cómo definimos la fracción de agua? Van a ser los moles de agua divididos los moles totales, eso va a ser igual a 0,10, o sea, el 10%. Mirando en el cuadro, los moles de agua corresponden a X, y para obtener los moles totales lo que tenemos que hacer es sumar los moles de todas las especies gaseosas en el equilibrio. Si observamos, las X se nos anularían al hacer esa suma y nos quedaría que los moles totales es igual a 0,3. Sustituyendo la expresión de la fracción, nos queda entonces que x sobre 0,3 es igual a 0,10 y ahí podemos despejar el valor de x que nos da 0,03. Con este valor de x podemos volver al cuadro y sustituir, entonces sabemos que en el equilibrio nos van a quedar 0,07 moles de hidrógeno, 0,17 moles de dióxido de carbono, 0,03 moles de agua y 0,03 moles de CO. Entonces, ahora ya tenemos toda la información como para sustituir los moles en el equilibrio y calcular K sub P. ¿Sí? Haciendo eso, nos queda que K sub P1 va a ser igual a 0,0756. Ahora, al agregar el óxido de cobalto sólido y el cobalto sólido, lo que observamos es que se van a establecer dos nuevos equilibrios y lo que nos piden es justamente las constantes de esos dos equilibrios. Planteando entonces, si observamos para el equilibrio 2, del lado de los productos la única especie gaseosa es el agua y del lado de los reactivos la única especie gaseosa es el hidrógeno. Esto nos genera un delta nu igual a 0 y por lo tanto K sub P2 va a ser igual a K sub N2. Si lo planteamos, la constante de equilibrio para la reacción 2 va a ser los moles de agua divididos los moles de hidrógeno. Algo similar sucede con la reacción 3, donde podemos observar que del lado de los productos la única especie gaseosa es el dióxido de carbono y del lado de los reactivos la única especie gaseosa es el monóxido de carbono. Esto nos genera un delta nu igual a 0 y una K sub P igual a K sub N. Planteándola, entonces nos queda que la constante de equilibrio sería los moles de CO2 divididos los moles de CO. Para poder calcular estas constantes, lo que necesitamos es conocer la cantidad que tenemos de las especies una vez establecida la nueva posición de equilibrio, ¿sí? Una vez que nosotros agregamos estos sólidos. ¿Qué es lo que hacemos? Planteamos el cuadro donde incorporamos también estas especies sólidas, aunque después no las utilicemos para el cálculo de las constantes. ¿Qué sabíamos? De la parte anterior, los moles de hidrógeno eran 0,07, los moles de CO2 eran 0,17, los moles de agua 0,03 y los moles de monóxido de carbono 0,03. Agregamos una cierta cantidad A del óxido de cobalto y una cantidad B del cobalto sólido. Al agregar estas nuevas especies, lo que podemos observar mirando las reacciones es que tanto el óxido de cobalto como el cobalto sólido participan tanto como reactivos como productos. Entonces, en principio no podemos predecir en qué sentido se van a dar los dos equilibrios, el 2 y el 3. ¿Qué es lo que hacemos? Suponemos que se da en un sentido, por ejemplo, en el sentido directo, la reacción, y después verificamos con las incógnitas I y Z qué signo tienen y si habíamos predecido correctamente hacia dónde se iban a desplazar las reacciones. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Que la reacción 2 se desplaza hacia la derecha consumiendo I moles de hidrógeno junto con I moles de óxido de cobalto para generar I moles de agua
más y moles de cobalto sólido. Suponemos lo mismo para la reacción 3, que se consumen Z moles de monóxido de carbono junto con Z moles de óxido de cobalto para generar Z moles de CO2 junto con Z moles de óxido de cobalto. Entonces lo que ahora hacemos es sustituir estas cantidades en el equilibrio en las constantes anteriores y ver cómo resolvemos y obtenemos su valor. Bien, aquí teníamos entonces los resultados en el equilibrio. Sustituimos en K sub P2, observando el cuadro, nos queda que los moles de agua sería 0,03 más I y los moles de hidrógeno sería 0,07 menos I. Nos queda entonces la constante en función de la incógnita I. ¿Qué información adicional conocemos? Nos dicen que en esta nueva posición de equilibrio la fracción molar de agua va a ser igual a 0,30. Observando en el cuadro nos queda que los moles de agua serían 0,03 más I y los moles totales tenemos que sumar los moles de las especies gaseosas. En este caso no consideramos las especies sólidas porque se trata de la fracción molar de agua en la fase gas. Si hacemos la suma nos va a quedar que los moles totales de la fase gaseosa es 0,3. ¿Sí? Podemos así entonces despejar la I, que nos queda 0,06, y sustituirla en la ecuación anterior de K sub P2, lo que nos da un resultado de 9,0. Hacemos un planteo similar para K sub P3, donde los moles de CO2 sería 0,17 más Z, y los moles del monóxido de carbono sería 0,03 menos Z. Entonces nos queda la constante en función de la incógnita Z. ¿Qué otra información podemos utilizar para resolver esto? De la parte anterior nosotros habíamos calculado el valor de K sub P1. Lo que podemos hacer ahora es con esa expresión y esta nueva posición de equilibrio sustituir, ¿sí? Y así nos quedaría un nuevo dato para poder resolver Z, ¿sí? Con el valor de I que ya habíamos calculado de 0,06, lo sustituimos en la expresión de K sub P1 y podemos de ahí despejar el valor de Z, que sería 0,0283, ¿sí? Y con ese valor de Z ir a la constante K sub P3 y obtener su valor, que sería 119,0. Como podemos observar acá, tanto el I como el Z nos dieron positivos, lo que quiere decir que la suposición que realizamos de que las reacciones se desplazaban hacia la derecha, o sea, en el sentido directo, es correcta porque el signo nos da positivo. Finalmente vamos a hacer este ejercicio que es de un parcial para ejemplificar un equilibrio de hidratos. ¿Qué dice el ejercicio? En un recipiente evacuado, rígido y de 20 litros, sumergido en un termostato a 25, se colocan 0,002 moles de sulfato de cobre pentahidratado sólido y se espera que el sistema llegue al equilibrio. En la parte A nos piden que determinemos qué fases van a estar presentes en el momento del equilibrio y posteriormente la parte B nos plantea una situación donde se agrega agua, gas al sistema y evaluar qué es lo que va a pasar con las fases presentes en esa nueva situación de equilibrio. En los datos nos dan, como podemos observar, que el sulfato de cobre pentahidratado tiene en principio un equilibrio donde pierde 2 moles de agua para dar el trihidrato. Posteriormente, este trihidrato pierde 2 moles de agua para dar el monohidrato y finalmente el monohidrato pierde la última molécula de agua para dar el sulfato de cobre anhidro. Entonces vamos a tener 3 equilibrios de hidratos, cada uno con su constante de equilibrio correspondiente y por lo tanto con su presión de vapor de agua correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a ver el ejercicio, la parte A del ejercicio. Sabemos que inicialmente tenemos sulfato de cobre pentahidratado sólido, que lo agregamos a un recipiente que está evacuado, que tiene un volumen de 20 litros y una temperatura de 25 grados. Como en el sistema no está presente agua-gas, lo que va a suceder es que el pentahidrato se va a deshidratar para generar el trihidrato y el agua. Esto va a suceder hasta que la presión del agua sea la presión correspondiente al equilibrio. Nosotros podemos llegar a calcular esa presión porque nos dan como dato el valor de K sub P1. En este caso, la única especie gaseosa presente es el agua-gas, por lo tanto la expresión de K sub P1 nos va a quedar como la presión del agua elevado al cuadrado debido a que el coeficiente estequiométrico del agua es 2. Con este valor lo que hacemos es despejar la presión de agua del equilibrio, que sería 0,01 atmósfera.
Esta es la presión de agua que tendría que haber en el sistema para que se alcance el equilibrio del hidrato. Como nosotros sabemos el volumen del recipiente y sabemos la temperatura, aplicando la ecuación de gas ideal, podríamos saber la cantidad de agua necesaria que esté presente en la fase gas para que se establezca el equilibrio. Entonces, sustituyendo con una presión de 0,01 atmósfera, un volumen de 20 litros y la temperatura de 298, sacamos que los moles de agua que tendrían que estar presentes para que se establezca el equilibrio deberían de ser de 0,008. ¿Cómo sabemos si la cantidad del pentahidrato es suficiente? Lo que hacemos es plantear el cuadro de equilibrio, donde nosotros sabemos que inicialmente tenemos 0,02 moles de sulfato de cobre pentahidratado y que van a reaccionar X moles del pentahidrato para generar X moles del trihidrato y 2X del agua por un tema de la estequiometría. Si nosotros observamos en el cuadro, la máxima cantidad de agua que se podría generar es cuando la X es igual a 0,02. ¿Esto qué quiere decir? Que se consumió todo el pentahidrato para generar agua. Si nosotros suponemos entonces ese caso donde se consume todo el pentahidrato, podemos ver que la cantidad de agua sería 2X, o sea que sería 0,04. Este valor de agua observamos que es menor al que recién nosotros calculamos de 0,08. Lo que quiere decir es que la cantidad del pentahidrato no es suficiente como para generar una presión de agua de equilibrio. Conclusión, se me deshidrata todo el pentahidrato y se me generan entonces 0,02 moles del trihidrato sólido y 0,04 moles de agua gas. No alcanza la cantidad de agua como para que se establezca el equilibrio entre el pentahidrato y el trihidrato. Lo que tendríamos que observar es si podría llegarse a establecer el equilibrio entre el trihidrato y el monohidrato, que es el siguiente equilibrio que vamos a analizar. En la parte anterior observamos que la cantidad del pentahidrato no era suficiente para generar la cantidad de agua necesaria para que se alcanzara el equilibrio. De ahí concluimos que la cantidad presente del trihidrato iba a ser 0,02 y la cantidad presente de agua iban a ser 0,04 moles. Lo que tenemos que ver es si se establece ahora el equilibrio entre el trihidrato y el monohidrato. Para ello lo que tenemos que ver es calcular la presión de equilibrio de forma análoga. Nosotros podemos plantear la K sub P2, que nos va a quedar igual a la presión del agua al cuadrado, y si despejamos con el valor de la K sub P, nos da que la presión del agua para que se alcance el equilibrio 2 tiene que ser 5,7 por 10 a la menos 3 atmósferas. En forma análoga, si nosotros utilizamos la ecuación del gas ideal, podemos llegar a calcular cuántos moles de agua tendrían que estar presentes en el equilibrio. Esto nos da que los moles de agua tendrían que ser 0,00467. Si nosotros observamos, tenemos 0,004 moles de agua actualmente presentes en el sistema, entonces para alcanzar una nueva posición de equilibrio, el sistema va a tener que evolucionar de forma que se deshidrate el trihidrato para generar el monohidrato y agua gas, de manera de alcanzar la nueva presión de equilibrio. Lo que nosotros podemos hacer es plantear el cuadro. Sabemos que inicialmente tenemos 0,02 moles del trihidrato y 0,04 moles de agua gas. En el equilibrio se consumieron I moles del trihidrato para generar I moles del monohidrato y 2I de agua. Entonces, si nosotros sabemos que para que se establezca el equilibrio los moles de agua tienen que ser 0,00467, podemos ir al cuadro, igualar ese valor a 0,04 más 2I y obtener el valor de I que me da 0,0033. Como observamos, este valor de I es menor a la cantidad de trihidrato que nosotros tenemos, por lo tanto, es suficiente la cantidad del trihidrato para generar el agua necesaria para alcanzar el equilibrio. Como entonces, conclusión, la reacción se va a desplazar hacia alcanzar el equilibrio y en ese estado vamos a tener presente el trihidrato, el monohidrato y agua gas en equilibrio a una presión de 5,7 por 10 a la menos 3 atmósferas. La parte B del ejercicio nos dice, al sistema en el equilibrio final de la parte A se le inyecta agua-gas hasta alcanzar una nueva posición de equilibrio donde hay presente agua-gas y agua líquida, y nos piden indicar cuáles serán las fases presentes en esta nueva situación de equilibrio. Como nos dicen que va a estar presente agua líquida, necesariamente el agua-gas que nosotros inyectamos va a tener que condensar para generar el agua líquida.
Esto se logra cuando la presión de agua va a ser igual a la presión de vapor de equilibrio. En la letra nos dicen que este valor es de 23,8 milímetros de mercurio, que si lo calculamos en atmósferas serían 0,03 atmósferas. Entonces, para que se genere agua líquida, la presión del sistema tiene que alcanzar unas 0,03 atmósferas. ¿Cuál era la situación final de la parte A? Nosotros habíamos establecido que se generaba el equilibrio entre el trihidrato y el monohidrato y que la presión de equilibrio era 0,057 atmósferas. Si nosotros agregamos agua, gas al sistema, lo que estamos haciendo es perturbando ese equilibrio que va a evolucionar de forma de tal de disminuir ese aumento de presión que generó el agregado, ¿sí? Desplazándose hacia la formación del trihidrato. Esto va a continuar mientras tengamos presente en el sistema el monohidrato. Una vez que el monohidrato se acabe, ¿sí? El sistema ya no va a poder mantener la presión constante y lo que va a pasar es que la presión de agua en el sistema va a aumentar. Nosotros habíamos visto que el sulfato de cobre también podía estar presente como sulfato de cobre pentahidratado. La presión del agua va a continuar aumentando y cuando llega a 0,01 atmósfera se podrá establecer el equilibrio entre el pentahidrato y el trihidrato. Si nosotros continuamos agregando agua-gas, lo que va a hacer el sistema es tratar de compensar ese aumento de agua-gas, ¿sí? Desplazando la reacción hacia la formación de más cantidad de pentahidrato. Esto puede suceder mientras tengamos presente en el sistema el trihidrato. Una vez que el trihidrato se acaba, la presión del agua va a continuar aumentando, ¿sí? Hasta que alcancemos las 0,03 atmósferas, que es la presión correspondiente al equilibrio de fases. En ese momento, lo que va a suceder es que si continuamos agregando agua a vapor, el agua va a condensar para generar agua líquida. Y ese sería entonces el estado final de nuestro sistema. ¿Qué es lo que vamos a tener presente? Que todo el sulfato de cobre está presente como el pentahidrato y vamos a tener presente agua líquida y agua a vapor en equilibrio a una presión de 0,03 atmósferas. Este resultado es coherente porque si tenemos una concentración, una cantidad de agua a vapor muy grande en el sistema, todo el sulfato de cobre se va a encontrar bajo la forma de mayor hidratación, en este caso el pentahidrato. Bien, y este sería el final de los ejercicios de equilibrio químico de este año.